hasta acá llegó Gimnasia. Y el Pata Pereira, esa es una pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de esta reacción a un partido que marcó el final del sueño, de la ilusión de Gimnasia en este torneo Apertura. Varias cuestiones para remarcar. Otra vez se metió en la discusión. Otra vez se metió en la pelea del fútbol argentino. Y obviamente que queda la sensación de que este River no es inganable y que la verdad aprovechó dos jugadas donde la defensa de Gimnasia le otorgó facilidades para poder convertir el gol. Pero da la sensación que si esos últimos minutos que vimos un tiro en el palo y 2 o 3 atajadas impresionantes de Beltrán, y sobre todo lo hecho en el segundo tiempo, da la sensación que con eso, solamente con eso, la historia en el Monumental podría haber sido otra. Claramente, Gimnasia me dio la sensación que pensó más en River que en sí mismo, sobre todo en el primer tiempo, y en el segundo, con algunos cambios para mí acertados del Pata Pereira, sobre todo el ingreso de Salazar en lugar de Nico Barros Echeloto, lo fue a buscar, lo intentó, no le alcanzó. Pero repito, me parece que nos tenemos que quedar con lo que fue ese final de Gimnasia, un tiro en el palo, como decíamos recién, con River obviamente un poco más relajado por ir ganando 2-0, que eso a veces te puede traicionar. Habría que ver si entraba una de las del final que pasaba. Recuerden que antes del 2-0, Beltrán le saca un cabezazo tremendo a Conti que podría haber sido el empate. Por eso creo que no termina siendo desdibujada la imagen de Gimnasia en el cierre de su participación en los cuartos de final del torneo Apertura, pero sí queda la sensación que con un poco más, que con animarse a más, en realidad podría haber sido otra la historia. Era obvio que como contra Vélez le iba a entregar el control del partido a su rival y con orden iba a buscar salir rápido de contra. Bueno, eso no le funcionó en el primer tiempo porque jugó muy lejos del arco de River. Encima River aprovechó una de las desatenciones que tuvo Gimnasia. También hay que hablar de una inspiración individual de Colidio y ni hablar de la definición de Driussi, ¿no? Aprovechó ese hueco que estaba quedando a espaldas de Steinbach y por delante de Germán Conti. En el segundo tiempo, el ruso, que para mí no jugó un mal partido, perdió una pelota lejos, en 3/4 de cancha. Lo que pasa que el jugador Martínez Cuarta salió trasladándola, la abrió, fue a buscar el área, cabeció e hizo el gol. Entonces, primero, nadie lo frenó, nadie lo cortó en la mitad de la cancha. Y después, obviamente, no se puede pasar por alto lo que fue la salida de Nelson Infran. Lamentablemente para el mono, en falso, lo que le facilitó el cabezazo que prácticamente Martínez Cuarta lo hizo con el arco vacío. Gimnasia se despide, se termina la ilusión, un final similar, no igual, pero sí similar al que tuvo Sanirato en el torneo Clausura y un futuro diferente. Porque yo lo he repetido varias veces, el Pata Pereira va a volver a trabajar en la divisional reserva. A ver, si quieren dejamos un pequeño asterisco, hacemos un paréntesis, que seguramente lo vamos a seguir este jueves, 18-20, en No Juegan con Nadie. Prepárense porque nos estará visitando el señor Sebastián Romero, sí, Chirola, que rompe el silencio después de un montón de tiempo. Vamos a hablar de él, de su presente, de Gimnasia, de lo que espera, de lo que quiere, de lo que desea. Se va a reencontrar con Nico Cabrera, integrante de nuestro programa, con quien hicieron la dupla técnica del Lobo después de la salida de Pipo Gorosito. Pero decía, el Pata Pereira va a volver a la reserva y con quien el Lobo ya tenía todo bastante avanzado y prácticamente cerrado era Bacari. Obviamente no querían firmar nada ni anunciar nada porque estaban esperando el destino del equipo bajo las órdenes del Pata Pereira. Claramente lo de Pereira fue bueno, gente, Más allá de la cantidad de partidos ganados y toda esa historia, como siempre decimos acá, analizamos más allá del resultado.
en un balance general le da recontra positivo al Pata, que volverá con Diego Werner al torneo de proyección, a dirigir a la reserva, como lo estaban haciendo hasta la salida de Sanirato. Y Bacari sigue siendo el principal candidato, con quien seguramente en los próximos días terminarán de avanzar, porque el plantel ahora seguramente va a quedar licenciado, tendrá unos días de vacaciones y volverá a la pretemporada. Es una larga pretemporada, teniendo en cuenta que tenemos mundial hasta el mes de agosto. No habrá actividad para el próximo entrenador, que va a tener obviamente el torneo clausura, pero también la Copa Argentina, porque Gimnasia está clasificado a los octavos de final. Otro de los hitos, de los logros que consiguió el Pata Pereira al frente del equipo. Hasta acá llegó el sueño de Gimnasia. Da la sensación que, a pesar de haber sido River en el Monumental, con un poquito más, podría haber dado un poco más de pelea y, ¿por qué no?, haberse quedado con el partido. Porque el equipo del Chacho no juega bien, porque ganó por una serie de inspiraciones individuales y de errores del rival, en este caso Gimnasia, que le facilitaron bastante la historia. No le sobra nada al equipo del Chacho, pero ganó, y eso no se puede cuestionar. Lo que sí hacemos siempre en este canal de YouTube, le digo de paso a algún hincha de River que se cruce con este video, es analizar las cuestiones más allá de lo que pasa en un partido, en realidad más allá de lo que pasa con el resultado, ¿no?, sino con lo que pasa en el desarrollo del juego. Por eso creemos que Gimnasia se va con esa sensación rara de haber peleado hasta el final, de haber tenido un cierre de partido muy diferente a lo que fue todo el primer tiempo y una parte del segundo, y con esto que estamos marcando, ¿no? Me parece que con un poco más, con animarse un poco más, la historia podría haber sido diferente. Y si la historia querés que siga siendo de esta manera, conmigo, reaccionando a los partidos, lo de siempre, suscríbete a este canal de YouTube, es gratis, no te cuesta nada. Si ya lo hiciste, gracias. Seguramente ahora vamos a empezar a transmitir en vivo. Me gustaría que los hinchas de Gimnasia estén del otro lado, porque se viene una época que todos esperan, que muchos desean, que Gimnasia necesita. Veremos lo que ocurre, el mercado de pases. Como siempre acá van a tener la mejor información, o por lo menos la que creo yo conveniente, y seguramente hagamos consultorios para que todos puedan hacer sus preguntas y vayamos pasando un poco el tiempo hasta que vuelva la acción. Recuerden, Gimnasia por diferencia de gol no se está clasificando en la Copa Sudamericana. Creo que el objetivo en el segundo semestre va a ser ese: meterse en una Copa Internacional, pelear hasta el final la Copa Argentina y volver a ser protagonista del torneo del fútbol argentino. En este caso de clausura, donde seguramente esté al frente del equipo Julio Bacari. Veremos, no está confirmado, pero es algo más que probable. La seguimos, como siempre, hincha de Gimnasia, y gracias por el aguante.